36 del libro de Job. En el capítulo 36 del libro de Job. Busque tranquilo. El que no tiene Biblia no se haga problema. En realidad el que no tiene Biblia, vaya y compre una. Porque gasta tanta plata en tantas cosas. Pero ahora no se preocupe si no tiene Biblia. Vamos a leer un pasaje y le voy a leer cortito. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si todos lo encontraron, en el capítulo 36, en el versículo 24, dice así: acuérdate de engrandecer su obra. Amén. Nada más. Señor Jesús, Amén. te doy gracias, Dios mío, porque sos grande, poderoso, y porque no hay nada que se te parezca. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, En el nombre de Jesús. desato ahora salvación sobre esta casa y sobre este barrio. En el nombre de Jesús, desato agradecimiento. Amén. En el nombre de Jesús. Señor, te ruego que bendigas a toda esta gente que está acá, Señor. Que bendigas mi vida, a todos los que estamos acá, Señor. Que nos ayudes, Señor. Que nos fortalezcas en espíritu. Que debilites nuestra carne. Señor, que renueves nuestra mente. En el nombre de Jesús. Ato todo demonio en el nombre de Jesús, todo trabajo diabólico en el nombre de Jesús. Deshago ahora todo plan que tengas contra todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, lo deshago ahora. Deshago ahora la maldición familiar. Rompo todo demonio de maldición familiar y lo mando afuera de este lugar. Reprendo la incredulidad, la duda y el temor. Toda fortaleza en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario al Espíritu de Dios lo ato ahora y lo mando fuera de este lugar. En el nombre de Jesús. Señor, te ruego que acerques tu misericordia y tu perdón hacia nosotros. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Volvemos a leer el pasaje. Y dice así. ¿Dónde era? 36, De Job. capítulo 36, versículo 24. Acuérdate de engrandecer su obra. Usted sabe que Gloria a Dios. todos conocemos la historia, la gran historia de Jesús. Muchos creen, otros no creen. Y conocemos la historia de que vino hace 2000 años y que hoy en día muchos dicen que es historia, porque es parte de la historia, pero muchos dicen que es historia porque ya pasó. Pero yo quiero que usted sepa esto, que ese Jesús, de que todos hablan, de que usted lo ve en una cruz, con cara de ángel, con una cara, con un rostro iluminado, y con una piel tersa, y que las maquetas, y las esculturas y las pinturas lo muestran con una expresión, con un rostro muy agradable. Ese Jesús, cuenta la Biblia, que un día iba caminando con una pesada cruz hacia uno de los castigos más terribles que sufría la humanidad. Y aunque nosotros creamos que Él lo soportó y lo soportó complacientemente con esa cara de felicidad y con una paz enorme, yo quiero que usted sepa que mientras Él iba caminando y un montón de personas sanguinarias, brutales en esa época, iban azotándolo, pateándolo, escupiéndolo, las personas que caminaban hacia el cadalso, se dice, hacia la muerte, las personas que eran condenadas a muerte, la diferencia que había entre Jesús y todo el común denominador de las personas que son condenadas a muerte, es que las personas que son condenadas a muerte, dice que van maldiciendo, escupiendo, insultando a todos sus verdugos,
Y dice que cuando pueden, o sea, los verdugos, dice que se mantienen siempre bien lejos. Porque estas personas cuando pueden, como ya están jugados en la vida y ya no tienen forma de volver, porque ya saben que le quedan contados minutos de vida, dice que se acercan a los verdugos y en cualquier descuido le pegan un mordiscón y le arrancan un pedazo. O lo arañan o lo escupen, o ellos insultan a los verdugos, los que están condenados a muerte, lo insultan porque ya están jugados. Jesús, a pesar de sufrir todo lo que sufría, seguía manteniendo su integridad. Era un ser humano más digno que ninguno de merecer un gran bien, y sin embargo merecía una injusticia terrible, y así caminaba. Y se mantenía fiel a sus convicciones. Cuando caminaba por el medio de ese campo, atravesando hasta llegar a ese monte, mientras subía con la pesada cruz a cuesta, dice que había sido ya azotado, de manera que dice que le habían desgarrado la piel, porque cuentan los historiadores que los látigos de la época, dice que tenían 3 puntas. El látigo se dividía en 3 ramas, y en las 3 puntas tenía unas bolitas de acero. O sea que había 3 bolitas de acero que cuando golpeaba contra la persona, el látigo, la velocidad que el látigo producía, dice que las bolitas de acero desgarraban la piel y le sacaban pedazos enteros de piel. Usted no sé si sabe que el látigo, cuando usted hace así en el aire, suena ese viento que hace... Porque la velocidad que lleva en la punta es mucho más grande que la velocidad que lleva en su mano. Se multiplica. Estas personas habían lacerado la espalda de Jesús. Y dice que aparte de eso, dice que habían arrancado literalmente su barba. Dice que le arrancaron la barba con pedazos de piel. Y dice que le había puesto una corona de espinas en su cabeza. Y la corona de espinas era una corona que hoy en día la única planta espinosa que crece en el lugar y que cuentan que crecía en esa época es una planta que se pasó a llamar Spina Christi. Es una planta que no sé qué nombre tenía, pero hoy en día se llama Spina Christi. Y dice que tiene unas púas de hasta 6 centímetros de largo, que aparte de ser tan grandes y tan duras, dice que tiene un veneno, y que a la persona que se pincha con esa púa, dice que se le hincha la herida y se le inflama todo, provocándole un gran dolor. Un malvado dice que tejió la corona de espinas, y yo me lo imagino tejiendo y pinchándose las manos y aún sufriendo él mismo para poder provocar un sufrimiento peor a instancias del diablo que lo fomentaba. Y dice que armó una corona y se la puso en su cabeza. En la cabeza de él, cuando tenía la corona de espinas puesta, y él ya estaba, dice que estaba atado, como sea que estaba, dice que con una vara lo golpeaban en la cabeza para que las espinas se claven en su cabeza. Y dice que cuando se clavaban las espinas en su cabeza y le habían arrancado la barba y lo habían escupido, dice que le habían sacado la ropa, lo pusieron en el medio y con total desparpajo, dice que lo humillaban y lo golpeaban y le vendaban los ojos y le decía: ahora profetiza y decinos quién es el que te golpeó. Y dice la Biblia, cuenta que el rostro de Jesús, dice que ya no se parecía al rostro de un ser humano, porque dice que fue desfigurado su parecer y que ya no parecía uno de los hijos de los hombres. Cuando dice que no parecía uno de los hijos de los hombres, quiere decir que no parecía una persona cualquiera, sino que parecía como un monstruo su rostro. Dice que la gente le daba como cosa verlo, era sanguinario. No hay situaciones hoy en día donde nosotros podamos ver un rostro de la misma manera que vimos a Jesús.
Por más que usted vea el noticiero y vea personas atropelladas por el tren, vea personas muertas, vea personas en película, dice que el rostro de Jesús había estado desfigurado totalmente y había sido hinchado de tal manera y estaba tan extenuado de los golpes y de todo lo que le habían hecho que ya no podía cargar la cruz. No es que era Jesús y que hacía magia y que entonces la cruz se levantaba y él con una cara así, con los pies juntitos y con una cara así como todos creen. Él estaba entregando su vida con un placer enorme como se lo pinta en las pinturas y en las esculturas. Él no podía cargar su cruz porque su cuerpo físico ya no le daba para hacerlo. Y si bien podía mandar a sus ángeles que levanten esa cruz, él tenía que hacer eso, obligatoriamente lo tenía que hacer por voluntad propia. Y ya desfallecía y no tenía más fuerza para hacerlo. Y aún así dice que no hacía nada contra sus transgresores, sino que ¿saben lo que hacía? Dice que pedía a Dios por ellos, porque sabía que por sus actos, ese mismo que le estaba haciendo un mal, iba a ser librado del infierno. Dice que seguía caminando, pusieron la cruz en el suelo, vino un verdugo con una gran masa y con un clavo especialmente hecho para la ocasión. Primero habían hecho un pozo en la tierra y tampoco estaba la cruz así toda derechita y prolijita, ni le habían hecho una carpetita, ni le habían hecho nada con cemento, sino que habían hecho un hoyo en la tierra y habían acostado una gran cruz. Y dice que en ese momento lo pusieron con las manos abiertas y dice que de un solo golpe una persona avesada en eso, que muy acostumbrado a hacerlo en otras personas con una calidad increíble, dice que clavó en la mano y atravesó la mano y dejó clavada de su mano el clavo que dejó clavado a Jesús de una mano. Y luego lo hizo de la otra y luego puso los dos pies juntos y ahí clavó los pies. Y luego pararon la cruz que quedó así como quedaba y dice que en ese momento las personas que mueren por sofocación. ¿Por qué? Porque dice que están en agonía y quedan colgados. Y como los pies le duelen, quedan colgados y para poder sobrevivir hacen fuerza sobre las heridas de los pies porque viven un rato más haciendo fuerza y levantándose. Es un sufrimiento horroroso, horroroso que nadie está de acuerdo en decir por propia voluntad voy a ir a ese lugar y lo voy a hacer. No solo eso, sino que también le agregaron que una persona cuando él dijo tengo sed, fue con un palo, con una esponja empapada en vinagre y dice que se lo dio a beber para todavía saturarlo de dolor y de quebrantarlo. Peor que eso. Este hombre que no estaba con la carita que todos creen, con esa carita así tan lindo y tan agradable, sino que estaba totalmente desfigurado, que cualquiera de nosotros hubiera gritado, pataleado, insultado y lo que sea que encontráramos a mano. Este hombre con una paz inquebrantable, con un amor increíblemente difícil de reproducir, se sometía a toda clase de humillaciones solamente porque amaba a todos los seres humanos de la tierra, al que creía en él y al que no creía en él. Escuche esto. Dice que tiene tanto amor Dios por nosotros, que sabía lo que Jesús iba a vivir y aún así dice que lo envió. Y por propia voluntad que Jesús mismo dijo, iré yo. Y porque dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó a su propio Hijo para que todos nosotros fuéramos libertados. Porque no había encontrado una sola persona que se porte bien y que no tenga ni mancha ni pecado que pueda redimir a la humanidad, porque la Biblia cuenta y porque es una ley espiritual,
que dice que sin derramamiento de sangre inocente no hay remisión de pecado. Y tenía que venir uno sin pecado para derramar toda su sangre para poder salvar a usted, a mí y a toda la humanidad que crea en Él. Dios lo había dispuesto de esa forma. Era muy duro, pero Dios lo había dispuesto de esa forma. Y yo quiero decirle algo. Usted va a mirar a una hormiga hacer su hormiguero, cortar una planta. Y va a mirar a un pez haciendo una obra de arte. Y va a mirar a un ave haciendo un cortejo. Y va a mirar manantiales, y va a mirar cosas, y va a ver por televisión, por canales que se dedican exclusivamente a ver maravillas y maravillas y maravillas que Dios ha creado para deleite de los ojos de los hijos de los hombres. Pero nunca va a encontrar una obra como esta. Pero escuche bien, todas esas obras son sublimes ante los ojos de los hombres. Y lo que usted ha hecho en su vida, que es historia, para los ojos suyos es sublime. Y usted lo va a contar y va a decir, porque hice tal o cual obra, y es sublime. Y usted lo va a decir, es muy linda, es preciosa. Y muchos se van a sacar el sombrero y van a decir, verdaderamente, lo que hiciste es una gran obra, es una obra de arte. Lo que hiciste en tu vida, lo que ayudaste, lo que amaste, lo que hiciste con tus manos, la música que tocaste, lo que hablaste, lo que predicaste, lo que enseñaste, lo que sufriste, es una obra de arte. Y no le resto mérito a todo lo que usted hizo. Pero le voy a decir una cosa, la Biblia dice que toda nuestra justicia delante de Dios son como trapo de inmundicia, porque lo que usted ve, las cosas que usted ve en las hormigas, en los animales, en los insectos, en los peces, en las aves del cielo, en su obra, en lo que sea, no se compara ni en lo más mínimo con la obra increíble que ha hecho Jesús y que por ella todos tenemos salvación y a la que todos tenemos que rendir culto, porque no hay ninguna persona sobre la tierra que lo pueda hacer, ni que se le cruce en la cabeza querer hacerlo, y si quisiera tampoco puede, porque dice que el pecado entró por un hombre, pero luego pasó por todos los hombres, porque todos pecaron. Pero en Jesús no había mancha y Él vino a hacer la obra, y ninguna obra que hay en la tierra se le parece. La que hizo usted, la que hice yo, ninguna se le parece. ¿Y por qué le cuento esto? ¿Sabe por qué? Porque usted escucha, muchas veces me dicen, ¿y tenés algo para decir? ¿Querés pasar y decirlo? ¿Y trajiste algo para predicar? Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué sé yo? Y yo no se me ocurrió nada. Pero ¿saben qué? La Biblia dice, acuérdate de engrandecer su obra. Y por más que yo no tenga nada, siempre tengo algo. ¿Por qué? Porque yo tengo que engrandecer la obra de Dios. Y no le tengo que contar nada de lo que hice, ni nada de lo que hizo el prójimo, ni nada de lo que hizo el otro. Le tengo que contar lo que hizo Jesús. Y se lo tengo que contar a usted y a todo el mundo. Y escuchen bien todo lo que están acá presente. Acuérdese todos los días de exaltar la obra de Jehová, como dice su palabra. Maestros, enseñanzas que dan en el mundo, maestros de escuelita dominical, maestros, escribas, maestros de la palabra, maestros, no se olviden jamás, políticos, vos que estás escuchando, que escuchas por internet, nunca ocultes esto, que no se te escape de tu mente, que no se te escape nunca, que cada vez que tengas la oportunidad de exhibirte, de querer hablar, de querer engrandecerte, de querer decir yo soy un disertador, escuchá bien, disertador de este siglo, nunca te olvides de engrandecer la obra de Dios, porque ninguna obra, ninguna que mires por la televisión, ninguna persona, ninguno de los que está acá, ni yo, ni nadie que encuentres en la tierra va a poder hacer lo que hizo este Jesús. Y no hay ninguno que pueda despertar ninguna emoción, porque tu vida está libre de condenación gracias a la gran obra que hizo este increíble ser que vivió en la tierra solamente 33 años y que nadie lo va a poder igualar, que la muerte no lo pudo sujetar, porque dice que puso la vida y la volvió a recobrar, porque la muerte no tenía poder sobre
sobre él. Escuchá bien. Cada vez que diga, no, pero yo no tengo nada, ¿cómo no vas a tener nada? ¿Sabes qué? Decirle a la gente, ¿sabes qué? Hoy vi una hormiga que estaba tratando de meter un escarbadiente en el agujero del hormiguero. Y me maravillé de tal forma, porque dije, me tengo que acordar y tengo que ir a contarle a la gente de lo que hizo la hormiga, porque tengo que engrandecer la obra de Dios. Pero aparte de eso, cuando te acuerdes y veas todas esas cosas, decir, pero hay una obra más grande que no me puedo olvidar nunca y que la tengo que engrandecer. Y es la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario, porque no estaba con la carita así como todos lo ven, ni estaba durmiendo en una cruz, estaba sufriendo horrores, y cuando estaba en la cruz, en ese lugar, estaba pensando en vos, y estaba pensando en mí, y estaba pensando en el verdugo que le daba con la lanza y en el otro que le daba con el látigo. Esa obra, no te olvides nunca, cuando encuentres a tus hijos, cuando encuentres a tus vecinos, cuando encuentres a tu mujer, cuando encuentres a quien encuentres, acordate de engrandecer la obra de Dios. Vos que estás en eminencia, intendente, presidente, gobernador de este mundo, no te olvides nunca de engrandecer la obra de tu Dios. Acuérdate. ¿Tenés algo para hablar? ¿Qué vas a contar? Que hiciste una gran obra. Que vas a hacer una gran obra. Que tus manos trabajaron. Que tenés un amor bárbaro. Lo hacemos todos los días. Todos los días dice que nosotros tratamos de convencer a los demás de que somos buenos, de que lo nuestro es fantástico. Todas las personas de la tierra lo hacen. Se excusan, se justifican por sus actos, se vanaglorian. Todos, vos y yo, todos. Yo no soy vanaglorioso. Todos le encantan que los hombres lo adoren. Y no digo que está mal que le reconozcan, porque dice que Dios nos dio también para que nos reconozcan, porque dice que una es la gloria de los hombres, también hay gloria para cada uno de ustedes. Pero cuando piensen todo eso y digan, yo no tengo nada para decir, acordate de engrandecer la obra del Creador. Y la obra es la de la hormiga y es la del pez, y la obra es la de las aves, y la obra es de las cataratas y de las maravillas del mundo. Pero la obra más grande es la que hizo Jesús de Nazaret, que no estaba durmiendo en una cruz, que estaba sufriendo por vos y por mí. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar una canción. Y lo dijo con el pastor. No te olvides de engrandecer la obra. ¿Saben qué? Si vos querés hacer algo bueno, tenés que engrandecer la obra de Dios. Si vos querés hacer algo bueno, decís, lo voy a hacer yo. Voy a hacer esto o aquello. Sí, no te digo que está mal, está perfecto. Pero querés hacer algo mejor que eso. Acordate de engrandecer la obra de Dios. Amén.